La evaluación A1 incluye las siguientes ponderaciones. Para la habilidad de pensamiento 1, que es conocer y comprender, un 20%. Para la habilidad de pensamiento 2, que es analizar, un 30%. Y para la habilidad de pensamiento 3, que es utilizar, un 50%. La evaluación A2 incluye las siguientes ponderaciones. Para la habilidad de pensamiento 1, 10%. Habilidad de pensamiento 2, 30%. Y habilidad de pensamiento 3, 60%. Los temas a evaluar son los siguientes. La evaluación A1 incluye ley de Coulomb, es decir, la fórmula que nos da la fuerza eléctrica, que es K por Q1, Q2 dividido por R al cuadrado, por el versor, y el versor se deduce sabiendo que cargas de igual signo se repelen y de signos opuestos se atraen. Después está campo eléctrico, donde vimos que el campo eléctrico de una carga puntual es K por Q dividido por R cuadrado por el versor, y para el versor hay que recordar que en las cargas positivas el campo sale, o sea, es radial hacia afuera, y para las cargas negativas el campo ingresa, o sea, es radial hacia adentro, o radial negativo. Después está dipolo eléctrico. Recordemos que el momento dipolar eléctrico, P vale carga por D, se mide en Coulomb por metro, y también recordemos que las moléculas polares tienen la propiedad de que en presencia de un campo eléctrico externo rotan hasta quedar paralelos al campo eléctrico externo, y al conseguir eso el potencial, la energía potencial eléctrica es mínima, es lo más negativa posible. También tenemos el modelo de Bohr, que nos permite entender la estabilidad de los átomos, porque si tenemos núcleos positivos y orbitales o cargas orbitando que son negativas, porque es estable, porque las cargas negativas deberían caer a los núcleos. La respuesta es que son estables gracias a la fuerza eléctrica, gracias al electromagnetismo. La fuerza eléctrica sobre los electrones proporciona la fuerza centrípeta necesaria para que estos electrones estén a un radio constante. Y esos radios se caracterizan con el número cuántico n, con el nivel. Después tenemos la conductividad, donde hay que recordar que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del cilindro dividido por la sección transversal, y que la conductividad sigma es el inverso o el recíproco de la resistividad. Después tenemos teoría de bandas, donde hay que recordar que cuando tenemos átomos aislados, cada electrón está en un nivel, pero cuando estos átomos forman un cristal, los niveles se convierten en intervalos o bandas, donde la banda con menor energía se llama banda de valencia, y la banda que sigue la banda de conducción. En esa banda, en la banda de conducción, van a estar los electrones con energía suficiente como para transmitir corriente, ¿ya? Es decir, se van a mover en una dirección y sentido específico en promedio. Después tenemos potencial eléctrico, diferencia potencial, resistencia, corriente y potencia, donde las ecuaciones claves son, primero, que resistencia es voltaje partido por corriente, y en segundo lugar, potencia es igual a diferencia de potencial por corriente. La potencia se mide en watt, y un watt es un joule por segundo. La evaluación A2, los temas son circuitos de resistencias. Básicamente estudiamos circuitos en serie y en paralelo. Después está circuitos biológicos, donde estudiamos tres aspectos de los circuitos. En primer lugar, el aspecto resistivo, o sea, resistencia y voltaje partido por corriente. En segundo lugar, el aspecto capacitivo, que se estudia con los condensadores, donde la capacidad es carga partido por diferencia potencial. Y por último, el aspecto inductivo, donde la inductancia se mide en Henry, ¿ya? Después tenemos el campo de inducción magnética, el campo B mayúscula, que se mide en Newton dividido por Ampere por metro o Tesla, y que va, como siempre, por definición, va de más a menos. Va de polo norte magnético a polo sur magnético. Después está la fuerza magnética, que se calcula por medio del producto Cruz, ¿ya? Para el caso de una carga puntual que se desplaza con cierta velocidad, la fuerza magnética va a ser
carga por velocidad cruz campo. Después tenemos la teoría electromagnética de Maxwell, donde sabemos que la primera ecuación afirma que existen monopolos eléctricos, la segunda dice que no existen monopolos magnéticos, la tercera nos dice que se puede crear energía o diferencia potencial a partir de flujo magnético variable, y la cuarta igualdad nos dice que se puede crear campo magnético a partir de corriente normal y también a partir de corriente aparente o corriente de desplazamiento, la cual corresponde a un campo eléctrico oscilante, un campo eléctrico variable. Y por último tenemos campos E y B oscilantes, que son una consecuencia de la teoría electromagnética de Maxwell, donde podemos ver que la luz, ya sea visible o invisible, se caracteriza con tres vectores. El primero es el vector velocidad, el segundo es el campo eléctrico, que es viajero y oscilante, y el tercero es el campo magnético, que también es viajero y oscilante. E y B están en fase, si uno es seno de phi, el otro es seno de phi, y además estos tres vectores, la velocidad, el campo eléctrico y el campo magnético, son perpendiculares. Y por último, hay que recordar que en la evaluación de laboratorio lo que se evalúa es la aplicación del método científico en el contexto del electromagnetismo. Esos son los temas que entran en las siguientes evaluaciones.